Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar de un nuevo tema en literatura. Vamos a hablar del prerrenacimiento. El prerrenacimiento corresponde al periodo literario que comprende los finales de la Edad Media con el inicio de la edad moderna. Prácticamente el prerrenacimiento es un periodo de transición entre la decadente Edad Media y los nuevos aires de la corriente del Renacimiento. En este siglo vamos a ver que la burguesía crece bastante económicamente, incluso tiene un poco más de poder, y justamente con estos cambios que irrumpen en el siglo XIV, también destacan tres grandes personalidades en las letras, tres grandes escritores básicamente italianos, ¿ya? Destacan las figuras de Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, porque estos tres van a romper todo el orden o sea, toda la forma de literatura que se hacía en ese entonces, ¿ya? Mira, entonces estos tres autores corresponden a lo que denominamos el Trecento italiano o Trecento italiano: Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y Francisco Petrarca, o Francesco en italiano. Observemos que estos autores lograron darle un nuevo curso a la literatura. Su producción literaria marca un nuevo espíritu, porque pone al hombre y a su voluntad como eje de la creación. O sea, mira, en Edad Media tú sabes que era teocentrista porque todo giraba en torno a Dios, ¿no es cierto? Esto nos demuestra Dante Alighieri, hemos visto en su obra que a través de la Divina Comedia, resumido todo el pensamiento medieval. Pero sin embargo, Giovanni Boccaccio y Francisco Petrarca, estos dos escritores, uno que básicamente destacó en la narrativa y Petrarca destacó en la lírica, ellos como que han transformado ciertas ideas, ¿no? Ellos son humanistas, le han dado cabida a lo que es el humanismo, esa corriente donde el hombre es el eje principal de todo, ¿ya? Bueno, lo que tienen en común los tres es algo, mira, los tres tienen en común que su obra está dirigida hacia una persona. En este caso tienen una musa. Dante Alighieri tiene como su musa Beatriz Portinari, Giovanni Boccaccio a María de Aquino, Francisco Petrarca a Laura de Noves. Entonces, mira, vamos a ver cuál es la importancia de estos tres. Dante Alighieri, como vuelvo a repetir, en su obra, La Divina Comedia, resume el pensamiento medieval. Giovanni Boccaccio, en su obra de Cameron, con esta obra inicia en lo que se conoce como el cuento moderno. Incluso algunos dicen que también fue el iniciador de la novela moderna. Y Francisco Petrarca, con su obra Cancionero, inicia también una forma de lo que es la lírica, es considerado como el padre del humanismo. Vamos a hablar un poquito más de Francisco Petrarca. ¿Ya? Francisco Petrarca o Francesco Petrarca fue un lírico y humanista italiano. Ojo, recuerda que la corriente del humanismo exaltaba al ser humano y además era una revaloración de la cultura anterior, ¿no? De la cultura grecolatina. Bien, entonces el lírico y humanista italiano, su poesía dio lugar a una nueva corriente que ha influido en escritores posteriores. Y en su poesía, o bueno, esa corriente nueva se llamaba petrarquismo y influyó en autores como Garcilaso de la Vega, Francisco de Quevedo, William Shakespeare y también aquí a un inglés, Spenser, ¿ya? Eh, Vemos que Francisco Petrarca nació en Arezzo, Italia, en el año de 1304, hijo de un notario florentino, pero por problemas que su padre tenía pues en esa época había pues una guerra, no sé si te acordarás, una guerra donde entre el partido del Papa y todo eso, bueno, porque su padre estaba pues también como participando de esa guerra, tuvo que a los 5 años mudarse a Francia, a Aviñón. Entonces, en ese tiempo, esa ciudad de Aviñón, esa ciudad francesa de Aviñón, era la sede de los papas. Francisco vivió en un mundo festivo y con una inclinación humanista. Él estudió leyes en Bolonia y tuvo inclinación por la literatura antigua.
En 1326 justamente, ¿no? Porque ha nacido, mira, inclinado hacia el humanismo, y también fue, como su familia vivía en Aviñón, un pueblo así católico, se ordenó sacerdote, ¿ya? Viajó mucho en la búsqueda de antiguos escritos, de antiguos manuscritos, principalmente griegos y latinos. Francisco Petrarca, el Viernes Santo del año de 1327, conoció a Laura Noves cuando él tenía 19 años y, ojo, de apenas la vio, se quedó perdidamente enamorado de esta joven, la convirtió en su musa y a ella le dedicó bastantes poemas en el transcurso de su vida. Sin embargo, nunca pudo concretar una relación con ella. Aparentemente ella ya estaba casada y lastimosamente falleció en el año de 1348. Entonces Petrarca compone una obra de nombre Cancionero, dedicado a ella, ¿no? Rimas en vida y en muerte, después de la muerte. Aquí podemos observar a Laura de Noves. Bueno, por su poema África es galardonado en Roma en la Pascua de 1341. Mira, él recibe como trofeo una corona de laureles, la cual fue depositada por él en el altar de San Pedro. Entonces, mira, él fue reconocido en vida como un gran escritor. Francisco Petrarca fue amigo de Giovanni Boccaccio, mantuvo una amistad muy cercana con él. Bueno, finalmente fallece en el año de 1374 en Arcuas. Ahora, ¿cuáles son las obras que más destacan de Francisco Petrarca? Destaca principalmente su obra Cancionero, que está compuesto por sonetos en su mayoría, canciones y otras composiciones, producto de una constante labor lírica de 20 años. Y todos estos poemas suyos estuvieron inspirados en su amor por Laura de Noves. ¿Ya? Y bueno, su obra vamos a ver que se divide como que en dos, poemas en vida de Laura y poemas a la muerte de Laura. Después también destaca su poemario África, también Los Triunfos, que tiene como protagonista al mismo autor y en estos poemas triunfos se dedica a exaltar la elevación del alma humana hacia Dios, ¿ya? Finalmente también tenemos otros poemarios de los hombres ilustres, libros de las cosas memorables, Secreto. En este libro Secreto se describe un diálogo entre el alma de Petrarca y San Agustín. Incluso en este libro él abiertamente dice, ¿no? que tenía cierta envidia a Dante. Acá tenemos algunas portadas de sus obras. Lo más importante de la obra de Francisco Petrarca es Cancionero, que pertenece al género lírico. Vamos a colocar que la especie son sonetos, ya que está constituida por 366 fragmentos y de los cuales 317 son sonetos. El eje fundamental en base a lo que giran estos poemas es el amor profundo que siente por Laura de Noves. Estructura. En la primera parte, mira, él no, bueno, se dio así de esa manera, ¿no? En la primera parte, Francesco comienza con un prólogo, o sea, en sonetos, donde va a describir a Laura, donde va a declarar el amor que siente por ella. Y, y termina esta primera parte cuando intuye la muerte de Laura. Luego viene la segunda parte donde el yo poético lamenta esta muerte, ¿no? Y promete llamarla en el cielo, ya después de la muerte. Esta obra, Cancionero, es la que más destaca, ¿ya? Esta obra es la que más destaca de él. Y acá tenemos un fragmento, mira. Señora que de Dios gozas contento, tal como mereció tu honesta vida, ya en sede alta y gloriosa recogida, sin más que perla y ostra de ornamento. Oh, altivo y raro ayer, monstruo cruento, hoy en la faz de aquel que en todo cuida, ves mi amor y mi fe pura y sentida, que tanto me costó tinta y lamento. Ahora, mira, te dije, ¿no? Que Francisco Petrarca había influido en varios poetas. ¿Por qué? Porque su forma de escribir, a ese estilo se le conoció como un estilo literario o pasó a formar un estilo literario que tomó el nombre de petrarquismo, ¿ya? ¿Y qué temas tocó este petrarquismo? Bueno, primero los temas que tocaba en su obra eran los siguientes, mira, es unitaria, o sea, el tema
sirve de eje en todos los fragmentos. Te habrás podido dar cuenta que en Cancionero solamente hay un solo tema, ¿no? Y este tema gira en torno al amor que siente por Laura de Nores. Además, otra característica de su lírica es que el hilo argumental es la vivencia amorosa que se narra en primera persona. Él se tiene como protagonista. Ya, otra característica es que está dedicado a una sola dama, ¿no? Si te das cuenta, todos esos autores del Trecento italiano tenían una musa que los inspiraba. En este caso, o sea, la mujer era el eje central que movía, ¿no? A que pudieran escribir. También vemos que el cancionero tiene una secuencia narrativa, o sea, son un conjunto de poemas, pero de alguna manera nos van a contar, ¿no? Nos van a contar una historia, pues nos van a contar su historia de amor. Muy bien. Por eso entonces Petrarca fue un poeta lírico bastante influyente en los poetas posteriores. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a hablar de Giovanni Boccaccio. ¿Quién es Giovanni Boccaccio? Un gran amigo de Petrarca y también de Dante Alighieri. Recordemos que Giovanni Boccaccio fue quien atribuyó el adjetivo divina a la obra de Dante. Nació, bueno, no se sabe exactamente con seguridad en qué ciudad nació, pero en lo más probable es que nació en Toscana en el año de 1313. Su padre fue un acaudalado mercader florentino de profesión y su madre una dama francesa cuyo nombre se desconoce. Él perteneció pues a una familia que tenía mucho dinero, ¿ya? Le hicieron estudiar Derecho y Letras Antiguas. Giovanni vivió en Nápoles y Florencia. Y justamente en Nápoles, a los 17 años, conoce a María de Aquino, una mujer muy bella, muy simpática, de abolengo, o sea, que provenía de una familia de linaje, del rancio linaje. Con ella sostiene un apasionado romance, el cual llega a su fin, ¿no? Finalmente, Giovanni Boccaccio toma a María Aquino como la musa que lo va a inspirar. A ella incluso la inmortaliza bajo el nombre de Fiammetta, y hay una obra que lleva, una novela que lleva justamente ese nombre, aquí la podemos ver, y a través también de otras obras como sus poesías, también la va a inmortalizar, ¿sabes? Están dirigidas a ella. Giovanni Boccaccio en el año de 1348, después de estar 3 años en Nápoles, ¿no? Un poco ya enamorado ya te dije, de su musa, regresa a Florencia, donde es testigo de la peste negra, llamada también la peste bubónica, la cual va a describir después en su obra de Camerón. En esta ciudad, un monje le exhorta a quemar esta obra de Camerón por ser profana, o sea, la califica de profana, o sea, que está atentando contra la iglesia. Y es más, Giovanni Boccaccio estuvo a punto de quemarla, pero su amigo Francesco Petrarca lo impide, le dice, no, no lo quemes. Bien, en los últimos años de Boccaccio, él da testimonio de una profunda crisis espiritual que lo hace orientarse hacia a una literatura de tipo moralizante. Mira, en su obra de Camerón, o sea, ahí de alguna manera como que rompe un poco ¿qué te puedo decir? Las normas de castas, por así decirlo, de la sociedad. Entonces, mira, y ahí pues es una obra un poco más liberal, un poco más erótica, y entonces esa obra pues, lo escribe en sus años mozos. Y en cambio, ¿no? En los últimos años de su vida, ya su literatura ya se orienta hacia la moral, ¿no? Bueno, Giovanni Boccaccio murió en el año de 1375 en la ciudad de Certaldo, un año después de la muerte de su amigo Francesco Petrarca. Hablemos ahora de las obras de Giovanni Boccaccio. La obra que más destaca de Giovanni Boccaccio es de Camerón. Esta obra lo ha inmortalizado, luego vamos a ver por qué. También destaca su obra Corbaggio, es una sátira exagerada contra las mujeres. Tenemos El Filocolo, que es una novela, Fiammetta, que es una novela escrita en honor a la musa que lo inspiró, a María de Aquino. Tenemos Filóstrato, que son poemas en octavas, Las ninfas de Fiesoli, que es una novela pastoril. Bien, Boccaccio fue un poeta y humanista.
renovador de la prosa occidental, así como, mira, así como Petrarca fue un renovador de la poesía, proporcionando una serie de modelos, también Giovanni lo fue, pero en el ámbito narrativo. Él, mira, a través de esta obra suya de Cameron, muchos escritores han adoptado esta técnica y esta forma de escribir. Así es como nace el cuento moderno. A ver, ¿de qué trata pues entonces de Camerón? Vamos a ver que esta obra es de género narrativo, especie cuentos, contiene 100 relatos. Bueno, en sí 101, porque el primer relato empieza contándonos cómo es que estos 10 jovencitos huyen, mira, aquí empieza el relato, mira, el argumento es así, ¿no? Huyendo, ¿no? En la ciudad de Florencia se encuentra la peste bubónica, esta peste que azotó pues la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Un grupo de 10 jovencitos, 3 hombres y 7 mujeres, deciden huir al campo, ¿no? En un inicio eran 7 amigas que ellas deciden marcharse de la ciudad, pero sin embargo, una de ellas dice, no, llevemos también con nosotros algunos amigos para que nos puedan acompañar, es un camino peligroso. Entonces, es así que se juntan un grupo de 10 personas y se van al campo para librarse de esta peste y pasan 10 días en el campo y van contando, en cada uno de ellos van contando 10 relatos por día. Y por ello es de que el nombre significa Decameron. Ahora, debo contarte que cada relato, ya miren, en cada día un personaje, o sea, uno de esos jóvenes era el rey o reina por ese día. Entonces, como rey o reina por ese día, este personaje tenía la potestad de decirnos sobre qué tema querían que giren los cuentos, ¿ya? Ahora, el tema en el que giran estas 100 historias, bueno, estas 100 historias giran en torno al amor, a la inteligencia, a la fortuna, pero todos estos cuentos son cargados de un erotismo que en las palabras de Boccaccio no se ve para nada grotesco ni nada por el estilo. ¿Sí? Sus personajes son protagonistas del pueblo, perdón, sus protagonistas o personajes que intervienen en estos cuentos son propios del pueblo, son inclusive algunas veces ladrones que se caracterizan por su astucia, por la picardía que le ponen, ¿no? Aquí también tiene como personajes femeninos que nos cuentan toda la astucia que se ve en las mujeres. En realidad, los cuentos son bien simpáticos. En las narraciones de Cameron se aprecia pues esa gracia, ese ingenio, esa jocosidad en una atmósfera de sensualidad juvenil, que de todos modos reflejan la sociedad y las costumbres amorosas y eróticas de su época, ¿ya? Entonces, eso era lo que justamente, ¿no? Porque reflejaba esta parte de la sociedad, era que su libro se consideró, pues, en ese entonces fue profano, ¿no es cierto? Varios de estos cuentos, incluso, ahora que los analizamos, son considerados como novelas cortas. Yo les voy a contar uno que se encuentra en la guía, que se titula El Halcón. Vemos como protagonista a Federico Albiglieri, que está profundamente enamorado de Mona Giovanna, que es una joven muy, muy guapa, ¿no? Federico proviene de una familia acaudalada, tiene una vasta herencia y se dedica pues a enamorar a Mona, ¿no? Le comienza a hacer diferentes regalos muy caros, pero sin embargo Mona era una mujer o sea, muy, muy buena, pero no se percataba del amor que sentía Federico hacia ella. Finalmente ella se casa y tiene un hijo. Posteriormente su esposo fallece, entonces se enviuda y se queda solamente con el hijo. ¿Y qué había pasado con Federico? Federico Alberghieri también había derrochado su fortuna y se quedó pues pobre. Entonces Federico decidió mudarse a su casa de campo. En la casa de campo él se dedicaba pues a cazar aves acompañado de su halcón. Pasa que Mona Giovanna ya cuando ya enviudado decide marcharse al campo con su hijo. Entonces el hijo entabla amistad con Federico Alberghieri. Y el hijo pues se enamora del halcón, o sea, precisa tenerlo, o sea, tanto verlo le llama la atención este animalito y enferma el hijo. Entonces le dice a su madre, madre,
su madre le dice, ¿cómo, por qué estás mal? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Y el hijo de Mona le dice, madre, en lo que pudieras hacer y lo que me curaría sería tener el halcón de Federico. Entonces Mona, que ya sabía los sentimientos de Federico hacia ella, ya lo había descubierto después, por su hijo va a buscar a Federico para poder, ¿no? Para que le regale el halcón. Pero previamente a ello le dice, ¿no? Que desea almorzar con él. Entonces Federico, pues, no, él, pues había caído en una extrema pobreza y él quería agasajar a la dama. Entonces no tenía pues otra cosa más que ofrecerle, así que cocinó a su halcón. Entonces ya pues se dieron todo un festín. Al final del festín, Mona le dice el porqué de su visita y Federico pues muy entristecido le dice que no le puede regalar a su halcón porque ya lo ha cocinado, ¿no? Incluso hace que la empleada le traiga las garras y las plumas del halcón. Entonces Mona Giovanna pues se retira toda triste y el hijo fallece. O sea, se fallece de repente por la pena de no obtener el halcón, de repente por la enfermedad. Bueno, el asunto es de que Mona Giovanna se queda viuda y también pues se queda sin su hijo, ¿no? Entonces los hermanos de ella le dicen que es joven aún y que debe conseguir, que debe buscarse otro esposo, o sea, que debe casarse. Mona bien se había quedado con la fortuna del marido, entonces ella decide casarse con Federico y le dice a sus hermanos que no aceptará ningún otro por esposo que no sea Federico Albigieri. Y ahí termina la historia. De verdad que hay cuentos muy simpáticos. Te invito a que los leas. Y esto ha sido todo por hoy. Ya nos vemos.